Hola, soy Santini y bienvenidos sean todos al canal. Hoy vamos a retomar un segmento del canal llamado Conceptos y el concepto que vamos a abordar el día de hoy es el de formato. Es uno de tres de una miniserie que voy a hacer en donde vamos a visitar lo que es formato, técnica y soporte. Formato es una palabra que de seguro muchos de ustedes ya habrán escuchado. Normalmente cuando estamos hablando en un mundo tan digital como el de hoy en día, uno habrá escuchado cosas como un audio en formato MP3 o este formato o archivo no es leíble o este programa lee este tipo de formato, ¿ok? La palabra formato, depende en qué contexto lo pongas, puede tener un significado diferente. Es como la palabra humano, ¿no? Un ser humano puede ser diferente para la biología, para la religión o para un filósofo. En este caso vamos a intentar concentrarnos en los conceptos que pertenecen al arte, ¿ok? E inclusive no va a ser a todas las corrientes artísticas. Nos vamos a enfocar a lo que significa formato en lo que es la pintura, el dibujo y un poquito a lo que es la escultura, ¿ok? Sin embargo, incluso hablando de que esta palabra la usaremos en esos aspectos del arte, todavía tiene muchísimos significados. En este video voy a explicar tres formas en las que yo uso esta palabra. Primero, el aspecto técnico. Cuando hablamos de aspecto técnico me estoy refiriendo a lo que se pone directamente en una ficha de información de una obra, ¿ok? Si uno va a un museo y ve una pintura o una escultura, la ficha que normalmente se encuentra al lado o abajo va, además de su nombre, a explicar algunos datos, y en formato veremos que todo lo que es bidimensional, quiere decir formatos planos, vamos a encontrar dos números, ¿ok? El primer número corresponde normalmente a lo que es la altura y el segundo número corresponde a lo que es el grosor de la obra. Esto quiere decir que si una pintura dice 60 por 30, quiere decir que mide 60 centímetros por 30 centímetros, ¿ok? 60 de alto, 30 de grosor. Obviamente esto cambia en Estados Unidos, donde en vez de centímetros se manejan pulgadas, pero eso es una pequeña excepción e igual técnica, ¿no? Es dependiendo de cómo midan en cada país. En las esculturas van a aparecer tres números, ¿ok? Sigue siendo alto por grosor y ahora también profundidad. Eso vendría siendo el tercer número, ¿ok? Y normalmente siempre se va a medir por el lado más alto en cuestión de esculturas. Aunque la escultura sea un muñeco, si tiene un pequeño cabellito o un alambre saltante, ese alambre también se cuenta y ese es el aspecto más alto de una escultura. Y lo mismo del grosor, aunque el personaje tenga la masa principal compacta y muy chica, si hay un elemento que sobresalga, eso va a contar como parte del grosor, aunque sea algo minúsculo y pequeño. En escultura eso es muy importante. También quiero mencionar que estas medidas suelen jugar un papel importante para los elementos de la composición y existen ciertas proporciones estándares para lo que son los retratos, paisajes y marinas. Incluso encontré que existen medidas universales para bastidores cuando se tratan de hacer esta clase de cuadros. Incluso llegué a encontrar que manejan esto del formato en forma de escala. ¿A qué me refiero con esto? En vez de poner centímetros o pulgadas, ponen un número que representa la escala de cada uno de los lados. Por ejemplo, si estos números dicen 1, 2, quiere decir que el ancho de la pintura es el doble que de lo alto. Y en este caso que hay un 6 y 8, quiere decir que la altura son 6 octavos del ancho de la obra. Ahora bien, eso es el aspecto más técnico. Vamos a hablar de otro aspecto y es el de tamaño. Normalmente en pintura, siempre que se trabaja, uno considera si sus obras son de formato pequeño, formato mediano o formato grande. Esto es muy confuso porque realmente no hay un estándar de lo que es un formato grande y no hay un estándar de cuándo un formato deja de ser un formato chico. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, aquí en mi espalda, esta obra que mide 120 centímetros y se puede considerar para algunos formato grande y para otros sigue siendo un formato mediano. Pues formato grande normalmente entran cosas que sean del tamaño de un muro, ¿ok? Cosas que sean aproximadamente, ya hablando de metros. Formato mediano siempre suele concebirse como cosas que sean alrededor de un metro. 1 metro por 1 metro, por ejemplo, es un formato mediano. 1,20 m por 1,80 m sigue siendo un formato mediano.
Y normalmente todos los tamaños que sean menores a 1 metro es lo que suelen categorizar como formato chico. 80x60 es formato chico. Son ejemplos, no hay nada escrito, y estas medidas y percepciones que yo les estoy contando son cosas que yo he hablado con otros artistas y pintores. Realmente no he visto alguna categoría oficial de tamaños, ¿ok? Y creo que eso igual depende igual de la galería, cuáles sean los formatos que ellos consideren chicos, medianos o grandes. Puedes tú tener un tipo de formato, puede tu lienzo tener una forma característica que te ayude a transmitir una idea. Con esto me refiero a cambiar, no solamente a trabajar en esta hoja rectangular o el lienzo cuadrado, sino literalmente utilizar un lienzo con una forma diferente. Por ejemplo, aquí estoy mostrando una obra que saqué de hecho de internet, no es mía y por desgracia no tengo el nombre del autor. El formato es un oso, con lo cual el hecho de que tú pongas el bosque o los árboles adentro ya hace un juego y convierte el formato como parte de la obra. En pocas palabras, el formato es una herramienta que te va a servir para transmitir un mensaje. Por ejemplo, una situación donde es muy claro es en el arte abstracto. Normalmente para muchos es muy complicado poder entender qué significa pues esta abstracción, principalmente porque es algo muy personal, pero voy a convertir al formato en un corazón. Y ahora esta pintura que estamos viendo se entiende perfectamente qué es lo que intenta transmitir. Aguas, esto ya está jugando un poco en el límite de lo que es lo figurativo y lo abstracto, pues el lienzo ya tiene una figura. Normalmente hacer esto, lo que es el arte conceptual, suele verse muy cliché o muy trillado, ¿ok? Y ya es algo, vamos a llamarle cursi, sin ofender a nadie. Realmente es como una forma muy sencilla de transmitir un mensaje, y normalmente lo que se busca en el arte es abordarlo de manera siempre original o diferente. Esto no quiere decir que tengas que limitarte, al contrario, tal vez pone un nuevo reto en donde tienes que buscar una nueva forma en que el mismo formato sea experimental y te ayude a transmitir un mensaje, ¿ok? Vamos a poner unos cuantos ejemplos. Verán, si tú pones un formato extremadamente largo, te puede servir para contar una historia, ya que el público no puede percibir o no puede ver todo el detalle, ya que la obra es demasiado extensa y no va a entrar dentro de un campo visual. Entonces está obligado a empezar por un punto, y esto es algo que tú puedes aprovechar para ir contando una historia, ¿ok? Ese es un ejemplo de un caso muy largo. Por ejemplo, si tu formato es de dibujo, pero lo estás manejando en algo escultórico, por ejemplo, algo muy sencillo, un cubo, estás obligando al personaje a tener que ver cada segmento o cada lado del cubo por separado, y tú puedes poner una idea inicial de un lado y que esa idea vaya cambiando por cada lado, y la persona no se puede imaginar hasta que visite todos los lados para comprender el concepto en su totalidad. Por ejemplo, aquí hay una pintura de Banksy. Muy bien, veamos cómo se pronuncia. Banksy. Y yo dije Banksy. ¿y se pronuncia? Banksy. Ok, lo mío no son los nombres, pero entendemos quién es. Te voy a poner en pantalla donde un lado está transmitiendo un mensaje y del otro lado te das cuenta que ese mensaje no era el correcto, sino que tenías que ver los dos lados para entender la totalidad de la obra. Aquí es donde el formato está jugando un papel muy importante para transmitir el mensaje. Entonces, ya vimos los tres aspectos: el aspecto técnico, que eso es lo que vendrá en cualquier ficha y que no va a hacer caso a la forma que tenga tu obra, sino directamente las medidas frías, ¿ok? Luego está el tamaño, que aquí ya les dije que es una percepción mía. Esa la pueden usar si quieren ustedes también como una forma de definir si su obra es grande o chica. Y la siguiente es la conceptual, en donde es una herramienta para transmitir una idea. Esas son las características que esta palabra tiene en el mundo de las artes visuales, siendo específicos de la pintura, el dibujo y la escultura, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en el mundo del teatro tiene otras características. En el mundo del cine, de hecho, también es diferente y las medidas se cuentan de manera diferente. Por ejemplo, si estamos hablando de un video, normalmente el formato no empieza con la altura de la pantalla, sino con el grosor y luego con la altura. Son pequeños aspectos que hay que destacar y que tal vez vamos a guardar para otro video hablando del formato.
Por ahora eso es todo, espero que el video les haya gustado mucho. Este es un video mucho más corto y me siento muy contento de al fin sacarlo, porque yo he estado dando este tema directamente en mis clases y ya estaba buscando un método para poder expresarlo ahora también aquí en el canal. Bien, como siempre los invito a darle like al video si les gustó, a compartirlo con las personas que están interesados en esto del mundo del arte y del dibujo, y sobre todo deja en los comentarios qué piensas tú, qué tanto de formato ya sabías y sobre todo cuál es para ti un formato grande, mediano y chico, porque esto es muy interesante y yo creo que me va a servir a ver cómo en otras partes del mundo o otras personas consideran que es un formato grande en una pintura. ¿Quién sabe? Eso es muy curioso. Bien, nos vemos hasta el próximo video y recuerden chicos, dibujen diario. Bye bye.